Cuentan que en algún lugar, que podría ser cualquier lugar, y en un tiempo que podría ser cualquier tiempo, había un jardín esplendoroso, repleto de los más bellos árboles, manzanos, perales, grandes rosales. Todos en aquel jardín eran inmensamente felices. Todos menos uno. Un árbol que permanecía en su lugar triste y serio. Por más que lo intentaba, él no podía dar fruto. El manzano le decía: no te preocupes, tienes que concentrarte bien. Verás, si te concentras, verás cómo consigues dar jugosas manzanas. Mira mis ramas. El rosal, por otra parte, le decía: no, es más bello dar rosas. Respira su aroma. ¿Ves? Es fácil. El árbol lo intentaba, se concentraba, pero ni manzanas, ni rosas. Y cada vez se sentía más y más frustrado. Una noche llegó volando de muy lejos un anciano búho, un búho que se posó en una de sus ramas. Y viendo lo triste que estaba, le dijo: no es tan grave tu problema. Tu problema es el mismo que el de la mayoría de los seres sobre la faz de la tierra. No te empeñes en hacer lo que los demás dicen que tienes que hacer. Debes conocerte a ti mismo y ser quien eres. Escucha tu voz interior. Escuchar mi voz interior, conocerme. Este pájaro. El búho se fue y el árbol se quedó en el mismo lugar, confundido, pero dándole vueltas a aquellas palabras del anciano búho. De pronto, a la noche siguiente, pareció escuchar una vocecita que salía de lo más profundo de su tronco y que le decía: tú nunca podrás dar manzanas. No eres un manzano. Tampoco podrás florecer cada primavera, porque no eres un rosal. Tú eres un roble. Si quieres, puedes crecer majestuoso, dar nido a las aves y sombra a los viajeros y dar belleza al paisaje. Al tiempo que escuchaba aquella voz, el árbol comenzó a sentirse más seguro y convencido. Empezó a ocupar su espacio en el jardín. Pronto, todos los demás árboles lo miraban y admiraban su belleza. Entonces sí, todos los árboles y plantas de aquel jardín fueron realmente felices. ¿Te ha gustado el cuento? Ahí abajo tienes un botón que pone me gusta. Pincha. Dale.